La lección número 2 contempla los riesgos, el manejo, los implementos y la contención. Siguiendo con el esquema de las generalidades del rescate animal, ya estamos en la segunda casilla, donde están las consideraciones de la especie, que es lo que vamos a conversar a continuación. Cuando hablamos de las consideraciones de las especies, tenemos que definir, por ejemplo, cuáles son los riesgos, cómo interpretar el lenguaje corporal o el comportamiento propio que tienen las especies con las cuales vamos a trabajar. Cuando hablamos de riesgos, obviamente tenemos que poner algunos ejemplos. Lo que se está proyectando acá a la derecha es un video. Los caballos, los equinos, nos pueden morder. Aquí también se está proyectando un video y, al igual que los caballos, los perros también pueden morder. Acá también se está proyectando un video. El caso de los gatos también nos pueden morder. Hay algunas diferencias anatómicas respecto a la dentadura del perro versus la del gato. Los dientes son mucho más filosos, puntiagudos, en comparación a la dentadura del perro. Entonces, cuando un gato normalmente nos muerde, atraviesa prácticamente casi todo tipo de guantes. Las recomendaciones de seguridad acá se hacen referencia a intentar obtener el guante más grueso del mercado. Y algunos de los ejemplos son, por ejemplo, los guantes de soldador. Esos son lo suficientemente gruesos y son los que se están proyectando acá en este mismo video y entregan seguridad para el bombero. Siguiendo con los diferentes riesgos, tenemos las patadas. Eh, Obviamente los animales grandes, los equinos, nos pueden patear y es lo que se está intentando reflejar acá en este video. Lo que se está proyectando acá en este video es en el caso de los bovinos. eh, Obviamente, al igual que en equinos, nos pueden patear. Los bovinos en particular pueden patear tanto hacia lateral o hacia afuera, hacia los costados, ya, y al igual hacia atrás. Entonces, mucho ojo al manipular a los bovinos en general. Siguiendo con los riesgos, obviamente nos pueden aplastar. Consideren en general que cuando estemos trabajando, sobre todo con animales grandes, eh, en promedio estamos hablando de animales de cientos de kilos. Va a depender de la raza con la cual estemos trabajando en el caso de equinos o bovinos. Pero obviamente nos pueden aplastar, ¿ya? Y eso es un riesgo adicional que hay que considerar. Hay que tener especial consideración cuando estemos trabajando en un espacio físico que esté contenido. Pongo, por ejemplo, una pesebrera donde vamos a tener que ingresar a este box donde obviamente el equipo va a estar en un riesgo adicional porque no va a tener la salida y lo que estaría, entre comillas, a nuestra espalda es un muro. Entonces se nos puede generar un aplastamiento contra el muro simplemente por un tema de manejo. Siguiendo con los riesgos de las especies, tenemos los cabezazos. Eh, Como dije antes, son animales de gran tamaño, tienen mucha fuerza y un cabezazo perfectamente puede lesionar a un bombero. Eh, Peor aún si es que este animal tiene cuernos.
porque finalmente es, es finalmente una herida penetrante, la cual va a generar muchísimas complicaciones. Ahora, no solamente los animales productivos van a ser los que nos van a poder cornear. Hay, hay otras especies de fauna silvestre las cuales pueden generar este riesgo asociado. Eh, para poder ejemplificarlo está este video que se hizo viral hace un par de meses en internet donde aparece un fotógrafo eh, y se ve enfrentado ante un ciervo juvenil. Y bueno, yo creo que esto ejemplifica bastante bien el contexto de los riesgos asociados. Siguiendo con el ítem de los riesgos, es súper importante, como esto es algo general, eh, reconocer los riesgos a nivel local. Eh, y esto está relacionado más que nada a que, por ejemplo, la fauna que tiene, en este caso Chile, es absolutamente distinta a la que se cuenta en Brasil, absolutamente distinta a la que hay en México. Entonces, obviamente, los riesgos asociados para ese tipo de especies son distintos. Entonces, acá como la tarea para el equipo de bomberos es que hagan un reconocimiento a nivel local. Y siguiendo con los riesgos, obviamente tenemos un larguísimo, etcétera. Eh, ahora, pongo como ejemplo un cóndor. Y claro, un bombero que pertenezca a Sudamérica y específicamente en el sector de los Andes, obviamente sí podría haberse enfrentado a un rescate de un cóndor como tal, pero obviamente un país de Centroamérica no, porque la probabilidad de que exista un cóndor es extremadamente baja. Entonces, vuelvo a hacer énfasis en reconocer, obviamente, según la realidad local. A esto le vamos sumando un larguísimo, etcétera. O sea, tenemos especies que están presentes en nuestro país, otras que van a estar en diferentes países, y acá, por ejemplo, menciono el cóndor, el cual obviamente tiene riesgos asociados, pero si es que el participante no es de América del Sur, la probabilidad que tenga que enfrentarse a un rescate de un cóndor es baja. Entonces, por eso es un largo etcétera y recalco el tema de que deberían reconocer todo según la realidad local. Siguiendo con los temas de la lección, tenemos lenguaje corporal, comportamiento, eh, y acá es súper importante reconocer el lenguaje corporal que tienen las diferentes especies, más que nada porque nos va a entregar información del paciente en relación al medio. Eh, esa misma información nosotros podemos tomarla y poder definir la estrategia de cómo poder acercarnos al paciente y obviamente si es que hubiera algún tipo de requerimiento adicional. Académicamente hablando, se dejaron eh, un grupo de animales amigables, un grupo de animales asustados y un grupo de animales agresivos, entregando una breve descripción de cómo debería estar ese animal. En la práctica, puede ser que también tengamos matices tanto de un animal asustado como de un animal agresivo, como tal. Todo este desarrollo completo se encuentra en el protocolo del Cuerpo de Bomberos de Santiago por si hubiera alguien que quisiera profundizar al respecto. Ahora, si bien el tema del lenguaje corporal puede ser algo nuevo, en medicina veterinaria se viene utilizando hace mucho tiempo y sobre todo con el tema del manejo del dolor. Simplemente viendo, por ejemplo, la expresión facial que puede tener un caballo,
yo puedo determinar el grado de dolor que va a tener ese paciente. Y eso va acompañado con la postura que va a tener y todas las constantes fisiológicas de por medio. Eh, y esto me permite entregar, en el caso de esta escala de la Colorado State University, un valor que sea tangible del grado de dolor que tiene un paciente equino. De igual forma, hay otras escalas que cada vez se van validando y en este caso hay otro documento que demuestra algo bastante similar, pero en el caso de burros. Siguiendo con las generalidades del rescate animal, pasamos a la tercera sección donde tenemos la contención de animales. Cuando hablamos de la contención, obviamente tenemos tres grandes pilares, donde tenemos en primer lugar el manejo, en segundo lugar los implementos y el material adecuado y finalmente las técnicas de contención. En esta sección, obviamente, hay consideraciones por especie, una vez más. Em, por ejemplo, no todas las aves se manipulan de la misma forma. Por ejemplo, en el ítem de animales grandes, en los equinos, normalmente todo el manejo se suele hacer por el flanco izquierdo, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener claro las diferentes consideraciones por especie y obviamente adecuadas a la realidad local. Lo que se está mostrando a la izquierda es un concepto que se conoce como zona de fuga, el cual fue descrito por Temple Grandin en el año 1981. Básicamente lo que habla la zona de fuga define una zona el cual el animal, entre comillas, va a sentir una presión, ¿ya? Y el animal va a empezar a avanzar. En el caso de bovinos, ¿ya? Finalmente, si yo quisiera que el animal girara hacia la izquierda, yo lo que tengo que hacer es acercarme por el flanco derecho del animal y el animal automáticamente va a girar hacia la izquierda. Si es que el animal yo quiero que avance hacia adelante, yo simplemente me acerco por detrás, ¿ya? Y al acercarme, el bovino va a empezar a avanzar solo. Si yo me llegara a quedar de pie, ¿ya? Quieto, después de que voy caminando con ella, la vaca va a avanzar hasta un punto donde después ella deja de sentir esta, comillas, presión y se queda quieta, ¿ok? Si yo quisiera que una vaca o un bovino girara en 180 grados, finalmente lo que tengo que hacer es acercarme sin tocar la zona de fuga, o sea, obviamente lo más abierto al animal, y me acerco desde adelante. Lo que se está proyectando a la derecha, obviamente es el manejo en un caballo, ¿ya? Y si se dan cuenta y observan bien la fotografía, se van a dar cuenta que todos los operarios, todos los bomberos que están trabajando en la parte interna, aparte de contar con el equipo de protección personal, se encuentran trabajando en un sector lejano a las patas del caballo, ¿ya? Más que nada para poder minimizar el riesgo. En el equipo de protección personal, los lazos y otros, contamos con diferentes tipos de implementos y esto va a depender netamente con la especie con la cual estemos trabajando. Eh, a mano izquierda, en la izquierda de la fotografía, vamos a encontrar diferentes tipos de bastones, ¿ya? Los cuales van a permitir la captura y después, un poco más a la derecha, vamos a contar con unos lazos, ¿ya? Obviamente hay protectores faciales dependiendo si es que vamos a estar trabajando con especies que nos puedan escupir o nos puedan, ¿cómo se llama esto? Em, exponer a algún tipo de veneno. Obviamente hay diferentes tipos de guantes en base a la especie con la cual estemos trabajando. A la derecha arriba contamos con lazos los cuales normalmente se suele trabajar en el campo, que son lazos de cuero, ¿ya? Entonces, obviamente, si es que vamos a trabajar con ese tipo de lazos,
Mundo ideal, trabajemos con nuestras cuerdas, ya que se supone que nosotros llevamos una mantención adecuada de nuestro propio equipo, versus estos lazos del campo, los cuales deberían hidratarse una vez al año, con aceite, etcétera, etcétera. Abajo a la derecha contamos con, por ejemplo, algunos implementos que van a permitir trabajar con un animal grande, desde unas plantas de material sintético, pasando por unas eslingas o winchas, y unos bastones que van a permitir el traspaso por alguna zona. Eso se ve en la parte de rescate como tal, ¿ya? Pero donde ahí se profundiza el uso. ¿Ok? Pero finalmente vamos a necesitar muchos implementos para poder generar un rescate adecuado, y obviamente va a depender de la especie con la cual estemos trabajando. Existen formas de manejo en el caso de los potrillos, por ejemplo, donde vamos a poner, en representación de esa imagen, un brazo en el sector del pecho y la otra va a ir cercana al sector de la grupa, que es donde está la mano, en este caso, de la derecha. Los potrillos, por ejemplo, nunca se toman de la cola. Y si es que el animal quedara quieto, lo que hay que hacer ahí es peñiscar en el sector de la grupa, eh, más que nada simulando que como si la yegua mordiera al potrillo, para que avance. Ahora, existe siempre la posibilidad de que, si es que esto se hace muy fuerte, el potrillo pueda pararse en dos patas. Pero insisto, esto es manejo en este caso, de equinos. La fotografía que está a la derecha es, hay métodos de contención y de inmovilización que pueden ser que estén autorizados a utilizarse en el país o no, ¿ya? En el caso de acá, esto se conoce como puro. El puro es un método de inmovilización de equinos, ¿ya? Donde básicamente es un palo que en el extremo superior tiene una soga o una cadena, y lo que se va a hacer va a ser, en ese espacio que queda, va a ser capturar el labio superior y se va a ir girando este palo de tal forma que vaya disminuyendo el diámetro, apretando el labio superior, y el caballo pasa del dolor al placer. Eso dicen los estudios. Finalmente se queda quieto, ¿ya? Esto, si se hace en el labio, no sería maltrato animal, a diferencia de si se utiliza en la oreja, ¿ya? Pero insisto, al menos acá en Chile está prohibido el uso en la oreja, pero hay otros países de Latinoamérica donde todavía se permite. Insisto, esto es en base a la realidad local. Y obviamente no es un implemento que nosotros como bomberos debiéramos adquirir. Esto requiere un entrenamiento, requiere conocimiento, y esto normalmente se encuentran en los predios o los campos donde tenemos caballos. Métodos para poder hacer, por ejemplo, un bozal, utilizando básicamente los componentes que tiene o debería tener un bombero en su uniforme, sin adquirir nada nuevo. En este caso es un video donde se va a ver que se va a pasar un lazo, en este caso desde izquierda del caballo hacia la derecha del caballo, en el sector del cuello. em, y finalmente, con la mano izquierda lo que se hace es dar una media vuelta, y esa media vuelta se pone por la nariz hacia arriba. Después se tiran los dos cabos y acá se está desplazando a un paciente equino de 550 kilos sin riesgo, y de manera súper fácil y expedita. Siguiendo con los medios de contención, tenemos la inmovilización cervical en el caso de los gatos, ¿ya? En donde, si ustedes ven bien, se está manipulando el gato eh, desde el sector del cuello, y finalmente agregamos una segunda fracción o una segunda instancia de seguridad,
generando una contención de los miembros posteriores o las patas traseras. Eh, donde se pone el gato en esta posición, obviamente se aleja del cuerpo y con esto logramos contener al animal de una forma fácil y segura. Ahora, cuando se hace la inmovilización cervical, obviamente se tiene que hacer idealmente al centro del eje de la columna, porque si es que yo me cargo muy hacia la izquierda o hacia la derecha de la columna cervical, voy a dejar un espacio para que el animal gire su cuello y su cabeza y me pueda morder. Eh, en algunos individuos, sobre todo en cachorros, puede ser que incluso la inmovilización cervical se haga, ¿cómo se llama esto? Con un gancho de ropa. Ya, esto, insisto, es un ejemplo, no es para que ahora en nuestro uniforme tengamos ganchos de ropa ni nada, nada por el estilo. En el caso de los perros, podemos trabajar en la fotografía a la izquierda con un bastón de inmovilización. En la fotografía central podemos manipular a los pacientes tomándolos en brazos, ya sea con una o con dos personas. Eh, y también podemos realizar bozales de inmovilización, más que nada por un tema de seguridad, para evitar que el perro me pueda morder. Acá voy a aprovechar de hablar algunas cosas desde el punto de vista de que obviamente si es que yo me voy a acercar a un perro y sea un perro extremadamente dócil, que ustedes lo conocen y todo, pero si llega a haber dolor de por medio, o sea, el paciente se encuentra con una herida, por muy dócil que sea ese paciente antes de la herida, si es que al animal le duele la manipulación que vamos a hacer, el animal me puede morder. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengamos un paciente con dolor, hay que generar y mitigar el uso de bozales para más que nada proteger al equipo. ¿Ok? Eso lo aprovecho de recalcar ahora.